La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. El tráfico de la mañana rugía en Paseo de la Reforma mientras Diego Martínez, de 38 años, caminaba apresuradamente con su hija Sofía, de 8 años, hacia su escuela primaria. El viento frío de febrero hacía volar las hojas secas por las aceras, y Diego ajustó la bufanda rosa de su hija con manos callosas que contrastaban con la ternura del gesto. «Papi, ¿hoy vendrás temprano?», preguntó Sofía, sus ojos cafés brillando con esperanza. «Quiero que me ayudes con mi proyecto de ciencias». Diego sonrió, aunque la preocupación atravesaba su rostro curtido por años de servicio militar. Desde que dejó las Fuerzas Especiales de la Marina hace 3 años, tras la muerte de su esposa en un accidente automovilístico, su vida se había transformado completamente. Ya no era el operador de élite que ejecutaba misiones en la oscuridad. Ahora era un padre soltero tratando de equilibrar su trabajo como consultor de seguridad con las responsabilidades de criar solo a su hija. «Haré todo lo posible, princesa. Hoy tengo esa junta en Corporativo Sandoval, pero prometo llegar antes de las 7», dijo, besando su frente antes de verla entrar corriendo a la escuela. El teléfono de Diego vibró. Era un mensaje de su cliente, Roberto Sandoval, CEO de una de las constructoras más importantes de México. «Diego, necesito que llegues temprano. Hay tensión en la junta. Algunos accionistas están presionando por cambios agresivos. Tu presencia puede ayudar». Diego suspiró. Roberto lo había contratado hace 6 meses después de que la empresa recibiera amenazas anónimas. Su trabajo consistía en evaluar vulnerabilidades de seguridad y entrenar al personal en protocolos de emergencia. Pero últimamente había notado algo extraño. Documentos que desaparecían, conversaciones que se interrumpían cuando él entraba, miradas cómplices entre ciertos empleados. A las 10 de la mañana, Diego llegó al imponente edificio de cristal en Santa Fe. La recepcionista, una mujer joven llamada Valeria, lo saludó con nerviosismo evidente. «Buenos días, señor Martínez. La junta está en el piso 15. El señor Sandoval ya lo espera». Diego notó que las manos de Valeria temblaban ligeramente mientras le entregaba su gafete de acceso. Algo definitivamente andaba mal. El elevador subió silenciosamente. Diego observó su reflejo en las puertas metálicas. Cabello negro cortado al ras, una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda y esos ojos que habían visto demasiado. Vestía un traje gris oscuro que ocultaba su contextura atlética, resultado de años de entrenamiento intensivo que nunca había abandonado. Cuando las puertas se abrieron en el piso 15, Diego escuchó voces elevadas provenientes de la sala de juntas. Avanzó por el pasillo de mármol, sus sentidos entrenados captando cada detalle. Las cámaras de seguridad estaban apagadas, algo inusual. 2 guardias de seguridad que no reconocía estaban apostados cerca de las escaleras de emergencia. Y había un auto negro con placas de Morelos estacionado en un lugar reservado que normalmente permanecía vacío. Antes de llegar a la sala de juntas, Diego se detuvo. Frente a él, en el pasillo lateral, un hombre corpulento de unos 45 años sujetaba bruscamente del brazo a una mujer. Ella forcejeaba tratando de liberarse. «Suéltame, Gerardo. No tienes derecho a tocarme así», exclamó la mujer, su voz mezclando indignación y miedo. «Escúchame bien, Mónica», gruñó el hombre, acercando su rostro al de ella. «O votas como te digo en esa junta, o tu hermano va a tener serios problemas con esos préstamos que tomó. ¿Me entiendes?» Diego reconoció a la mujer. Era Mónica Herrera, de 34 años, abogada corporativa y miembro de la Junta Directiva de Corporativo Sandoval. Había coincidido con ella en varias reuniones. Siempre le había parecido profesional, inteligente y con una fortaleza particular en sus ojos verdes que ahora mostraban vulnerabilidad. Sin pensarlo 2 veces, Diego se acercó con pasos firmes pero controlados. «Manos fuera de la dama».
Su voz resonó con una autoridad que no admitía réplica. Gerardo giró bruscamente, soltando a Mónica. Sus ojos se entrecerraron al evaluar a Diego. «Esto no es asunto tuyo, amigo. Lárgate. Se convirtió en mi asunto cuando decidiste poner las manos sobre ella». Diego se colocó entre ambos, su postura relajada, pero lista para actuar. «Suelta su brazo y aléjate». Gerardo era más grande que Diego, pero la confianza que irradiaba el ex-SEAL hizo que dudara. Finalmente, con una mueca de desprecio, retrocedió. «Esto no se queda así, Martínez. Meterte en asuntos que no te incumben puede ser peligroso para tu salud y la de tu familia». La amenaza velada colgó en el aire como veneno. Diego no se inmutó. Había enfrentado insurgentes armados en el desierto. Un matón corporativo no lo intimidaría. «Si vuelves a acercarte a ella, o si mencionas a mi familia otra vez, descubrirás exactamente qué tan peligroso puedo ser yo. Ahora vete». Gerardo escupió a un lado y se alejó por el pasillo, no sin antes lanzar una última mirada amenazante. Mónica estaba temblando, frotándose el brazo donde Gerardo la había sujetado. Diego notó las marcas rojas en su piel. «¿Estás bien?», preguntó con voz más suave. Ella asintió, aunque sus ojos se humedecieron. «Gracias. No sé qué hubiera pasado si no hubieras aparecido». Tomó aire profundamente, tratando de recomponerse. «Soy Mónica Herrera. Creo que nos hemos visto en las reuniones de seguridad. Soy Diego Martínez». ¿Quién era ese tipo? «Gerardo Salinas, uno de los accionistas minoritarios. Ha estado presionándome para que vote a favor de un cambio en la dirección de la empresa. Mi hermano tiene deudas con algunas personas complicadas, y Gerardo de alguna manera lo descubrió». Sus manos temblaban mientras alisaba su traje azul marino. Diego frunció el ceño. Las piezas comenzaban a encajar. «¿La junta de hoy es sobre cambios en la dirección?» «Sí. Varios accionistas quieren destituir a Roberto Sandoval y poner a Ernesto Ochoa como nuevo CEO. Roberto se ha opuesto a ciertos proyectos que ellos consideran lucrativos, pero que tienen implicaciones legales cuestionables». Mónica lo miró directamente. «Diego, creo que algo muy malo va a pasar hoy en esa junta». Antes de que Diego pudiera responder, su teléfono vibró con urgencia. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Si valoras la vida de tu hija, no entres a esa sala de juntas». El corazón de Diego se detuvo por un segundo. Inmediatamente marcó a la escuela de Sofía. «Escuela Primaria Benito Juárez». «Buenos días», respondió la secretaria. «Habla Diego Martínez, padre de Sofía Martínez, del 3er grado. Necesito confirmar que mi hija está bien y en clase». Su voz era tensa. «Déjeme verificar, señor Martínez. Sí, Sofía está en su clase de matemáticas. ¿Hay algún problema?» «No, solo verificando». «Gracias». Colgó, pero la inquietud no desapareció. Mónica había visto su expresión. «¿Qué pasa?». Diego le mostró el mensaje. Ella palideció. «Diego, tienes que irte. Esto es más peligroso de lo que pensé». Él negó con la cabeza, su mandíbula tensa. «No, si hay una amenaza contra Roberto o contra cualquiera en esa junta, mi trabajo es neutralizarla. Además», la miró con determinación, «si me voy ahora, ¿quién va a protegerte de Gerardo y sus amenazas?». Mónica pareció sorprendida por su respuesta. «Pero tu hija...». «Voy a llamar a alguien para que vigile su escuela, pero no voy a huir». Diego ya estaba marcando a su contacto en la policía municipal, el capitán Robles, un viejo amigo. Mientras esperaba que contestaran, Diego observó hacia la sala de juntas. A través de las puertas de vidrio esmerilado podía ver las siluetas de al menos 12 personas. El ambiente estaba cargado de tensión. «Robles», contestó una voz áspera. «Arturo, soy Diego. Necesito un favor urgente». 20 minutos después, Diego recibió confirmación de que 2 oficiales de confianza estaban discretamente posicionados cerca de la escuela de Sofía.
No era lo ideal, pero tendría que ser suficiente. Ahora su atención se centraba completamente en la situación frente a él. Mónica y Diego entraron juntos a la sala de juntas. El ambiente era glacial a pesar de la calefacción. Alrededor de la larga mesa de caoba estaban sentados los miembros de la junta directiva. Roberto Sandoval en la cabecera, su rostro mostrando el estrés de las últimas semanas. Ernesto Ochoa, de 52 años, con un traje impecable y una sonrisa falsa. 4 accionistas mayoritarios, incluyendo a Gerardo Salinas, quien lanzó una mirada venenosa a Diego, y 3 miembros independientes que parecían incómodos con toda la situación. «Llegas tarde, Mónica», dijo Ochoa con tono condescendiente, «y veo que trajiste compañía». «Diego Martínez es el consultor de seguridad de la empresa», intervino Roberto. «Tiene todo el derecho de estar aquí». «Qué conveniente», murmuró Gerardo. «¿Acaso no confías en tu propia junta directiva, Roberto?» La tensión era palpable. Diego se colocó estratégicamente cerca de la pared posterior, desde donde podía observar toda la sala y las 2 salidas. Sus ojos, entrenados, escanearon cada detalle. Las ventanas del piso 15 no tenían escapatoria viable. La puerta principal era la única salida normal, pero la puerta lateral conectaba con las escaleras de emergencia donde había visto a los guardias desconocidos. Roberto carraspeó. «Comencemos. Como todos saben, esta junta extraordinaria fue convocada para discutir la moción presentada por el señor Ochoa y respaldada por algunos accionistas para cambiar la dirección de la empresa». «No es solo una moción, Roberto», interrumpió Ochoa, su voz adquiriendo un tono más duro. «Es una necesidad. Bajo tu liderazgo, hemos rechazado contratos multimillonarios por preocupaciones éticas. Hemos perdido oportunidades de oro por tu terquedad. ¿Te refieres a los contratos con el gobierno de Chiapas que involucraban desplazar comunidades indígenas sin compensación justa?», respondió Roberto, su voz firme. «¿O al proyecto de Veracruz, donde nos pidieron colaborar con contratistas vinculados al crimen organizado?» El silencio que siguió fue tenso. Una de las accionistas independientes, la señora Beatriz Romero, habló. «Roberto tiene razón. La reputación de esta empresa está en juego. No podemos comprometer nuestros principios por dinero». «Los principios no pagan dividendos», espetó Gerardo. «Algunos de nosotros tenemos compromisos financieros que cumplir». Diego observó cómo Gerardo miraba significativamente a Mónica. Ella se tensó visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Procedamos a la votación», sugirió Ochoa. «La moción es destituir a Roberto Sandoval como CEO y nombrarme a mí en su lugar, con poderes para reestructurar completamente las operaciones de la empresa». En ese momento, Diego notó algo. Uno de los hombres que había identificado como guardias de seguridad desconocidos apareció brevemente en el pasillo, hablando por radio. El lenguaje corporal y la forma en que sostenía el dispositivo le resultaron familiares a Diego. Eran señales de coordinación operacional. Algo estaba por suceder. «Antes de votar», interrumpió Diego, llamando la atención de todos, «me gustaría hacer una pregunta, señor Ochoa». Ochoa lo miró con irritación. «Esto es una junta privada, señor Martínez. No es... ¿Quiénes son los guardias de seguridad en las escaleras de emergencia? No son parte del equipo regular de seguridad del edificio». La pregunta cayó como una bomba. Roberto se puso de pie. «¿Qué guardias? Diego, ¿de qué hablas?» «Son míos», admitió Ochoa con tranquilidad, pero Diego notó un destello de preocupación en sus ojos. «Dada la delicadeza de esta junta, consideré prudente traer seguridad adicional». «Seguridad adicional que bloqueó las salidas de emergencia y desactivó las cámaras de vigilancia». Diego cruzó los brazos. «Eso no es protocolo de seguridad, es protocolo de secuestro». El pánico se extendió por la sala. Varios miembros de la junta se pusieron de pie. «Eso es una acusación ridícula»,
exclamó Gerardo, pero su rostro había palidecido. Diego sacó su teléfono y mostró el mensaje amenazante. Recibí esto hace media hora. Alguien no quería que yo estuviera aquí hoy. ¿Por qué sería eso, señor Ochoa? Antes de que Ochoa pudiera responder, la puerta principal se abrió y entraron 3 hombres vestidos de guardias de seguridad. Pero Diego, con su experiencia militar, reconoció inmediatamente los bultos bajo sus chaquetas. Armas de fuego. «Nadie se mueve», ordenó el líder, un hombre calvo de unos 40 años con acento del norte. «Todos van a sentarse tranquilamente y a escuchar lo que el señor Ochoa tiene que decir». El caos estalló. Varias personas gritaron. La señora Romero se llevó las manos a la boca y Roberto intentó alcanzar su teléfono. Nada de teléfonos. El hombre calvo sacó su arma, un revólver calibre 38, y lo apuntó casualmente hacia el grupo. Todos los celulares sobre la mesa. Ahora. Diego evaluó la situación en fracciones de segundo. 3 hombres armados, probablemente más en las escaleras. 13 civiles en la sala, ninguno con entrenamiento de combate. Las ventanas estaban selladas. La distancia entre él y el hombre más cercano era de aproximadamente 4 metros. Las probabilidades no eran buenas, pero había enfrentado peores. Mientras los demás colocaban sus teléfonos sobre la mesa con manos temblorosas, Diego mantuvo el suyo. «Tú también, héroe», le dijo el hombre calvo. «Claro». Diego se movió como si fuera a colocar su teléfono, pero en lugar de eso, activó discretamente la aplicación de emergencia que estaba conectada directamente con el capitán Robles. Un solo toque y su ubicación sería enviada automáticamente. Diego colocó el teléfono en la mesa, pero mantuvo su dedo sobre la pantalla el tiempo suficiente para activarla. El hombre calvo no lo notó. «Muy bien», dijo Ochoa, su máscara de profesionalismo finalmente cayendo para revelar algo más oscuro. «Roberto, esto podría haber sido simple, una votación limpia, una transición ordenada, pero tuviste que ser terco». «¿Terco?» Roberto estaba furioso y asustado a la vez. «Ernesto, trajiste hombres armados a una junta directiva. ¿Qué demonios pretendes?» «Pretendo lo que debiste haber aceptado hace meses». Ochoa encendió un cigarrillo, algo prohibido en el edificio, con deliberada insolencia. «Corporativo Sandoval tiene contratos con el gobierno por miles de millones de pesos, contratos que nuestros socios pueden facilitarnos si cooperamos. Pero tú y tus principios nos han costado fortunas». «¿Socios?» Mónica encontró su voz, aunque temblaba. «¿Te refieres al cártel del Pacífico?» El silencio confirmó sus sospechas. Gerardo se removió incómodo en su asiento. «Eres más lista de lo que pensé, Mónica», dijo Ochoa. «Sí, tenemos acuerdos con ciertas organizaciones. Ellos nos ayudan a ganar licitaciones. Nosotros les ayudamos a mover dinero. Es un arreglo que beneficia a todos, excepto a las personas que mueren por el narcotráfico», dijo Roberto con disgusto. «¿Cómo pudiste, Ernesto? Te conocía desde la universidad». «Me conocías cuando éramos pobres e idealistas», replicó Ochoa. «Crecimos, Roberto. Algunos de nosotros entendimos cómo funciona realmente el mundo. Diego había estado evaluando y descartando opciones. Necesitaba tiempo para que llegara ayuda, pero también tenía que evitar que la situación escalara». «Déjame adivinar», intervino Diego, atrayendo la atención. La votación de hoy iba a ser forzada. Los que votaran en contra iban a recibir persuasión adicional. ¿Amenazas a sus familias? ¿Chantaje? Ochoa sonrió fríamente. «Veo que el exmilitar no es solo músculos». «Correcto. Cada miembro de esta junta iba a entender que su cooperación no era opcional. Por eso amenazaron a mi hija». Diego sintió la ira hirviendo en su interior, pero la mantuvo bajo control. La ira nublaba el juicio, y ahora necesitaba claridad absoluta. «Tu hija está bien, por ahora», dijo Gerardo con crueldad. «Pero si no cooperas, si intentas ser el héroe, las cosas pueden ponerse muy feas para esa niñita».
Fue el error de Gerardo. Al mencionar específicamente a Sofía, confirmó su participación directa en la amenaza y, más importante, encendió algo peligroso en Diego. «Mónica». Diego habló con calma, pero su tono hizo que todos en la sala prestaran atención. «Cuando cuente hasta 3, tírate al suelo y cúbrete la cabeza». El hombre calvo levantó su arma. «¿Qué dijiste? No estaba hablando contigo». Diego se movió con velocidad explosiva. En su entrenamiento como SEAL, Diego había practicado miles de veces el desarme de oponentes armados. La teoría era simple: cerrar la distancia antes de que el oponente pudiera reaccionar, controlar el arma, neutralizar la amenaza. La ejecución requería velocidad, precisión y absoluta confianza. Diego ejecutó todo a la perfección. Se lanzó lateralmente, usando la mesa como escudo parcial. El hombre calvo disparó, pero la bala impactó en la madera. En 2 zancadas, Diego estaba sobre él. Su mano izquierda agarró la muñeca del hombre, desviando el cañón hacia arriba. Su codo derecho se estrelló contra el rostro del hombre con fuerza devastadora. Huesos crujieron. El segundo hombre armado intentó sacar su pistola, pero Diego ya había tomado el revólver del primer atacante. Un disparo preciso al hombro del segundo hombre lo envió al suelo gritando. El tercer hombre era más rápido. Logró sacar su arma, pero Mónica, demostrando un coraje extraordinario, le lanzó una silla que lo golpeó en las piernas. Diego aprovechó la distracción y cerró la distancia, desarmándolo con una llave de brazo que había aprendido en Coronado hace casi 15 años. Todo había tomado menos de 10 segundos. La sala estaba en caos. Los miembros de la junta gritaban. Algunos se habían tirado al suelo, otros estaban congelados por el shock. Ochoa intentó correr hacia la puerta, pero Roberto lo interceptó, tacleándolo con furia contenida durante meses. Gerardo estaba paralizado contra la pared, sus ojos llenos de terror al ver a Diego caminar hacia él. «Por favor, yo solo... ellos me obligaron», balbuceó. Diego lo agarró del cuello de la camisa. «Amenazaste a mi hija, abusaste de Mónica. Dame una razón para no acabar contigo aquí mismo». «Diego, no». La voz de Mónica lo detuvo. «No vale la pena». Diego respiró profundamente, luchando contra sus instintos. Finalmente, empujó a Gerardo hacia el suelo. «Tienes suerte de que haya personas mejores que yo en esta sala». Sirenas se escucharon afuera. El capitán Robles y su equipo habían llegado. 3 semanas después, Diego estaba sentado en el pequeño jardín de su casa en la colonia del Valle, observando a Sofía jugar con su perro, un golden retriever llamado Capitán. El sol de marzo caía suavemente sobre el césped y el aroma del café recién hecho flotaba desde la cocina. Las consecuencias de aquel día habían sido extensas y complejas. Ochoa y Gerardo estaban detenidos, enfrentando cargos de asociación delictuosa, secuestro y cohecho. Sus conexiones con el Cártel del Pacífico habían sido expuestas, desatando una investigación federal que alcanzaba a docenas de personas en el sector corporativo y gubernamental. Los 3 hombres armados también estaban presos, cooperando con las autoridades a cambio de sentencias reducidas. Resultó que eran ex policías estatales que habían sido reclutados por el cártel para trabajos especiales. Roberto Sandoval había retenido su posición como CEO, y la junta directiva había sido completamente reestructurada. La empresa ahora implementaba protocolos de ética más estrictos y había cortado todos los lazos con contratistas sospechosos. El timbre de la casa sonó. Diego se levantó y abrió la puerta. Mónica Herrera estaba ahí, vestida casualmente con jeans y una blusa blanca, muy diferente a la ejecutiva de traje que había conocido. Llevaba una canasta con pan dulce y una botella de vino. «Espero no llegar en mal momento», dijo con una sonrisa tímida. «Para nada. Pasa». Diego abrió la puerta completamente. En las últimas semanas, Mónica y Diego habían mantenido contacto frecuente. Primero fueron declaraciones a la policía, luego reuniones con abogados y eventualmente conversaciones más personales.
Mónica había compartido su historia. Una madre soltera también, viuda desde hace 5 años, con un hijo de 11 años llamado Mateo. Su hermano, quien había sido el punto de chantaje de Gerardo, ahora estaba en rehabilitación y trabajando para saldar sus deudas legítimamente. «Hola, Mónica». Sofía corrió hacia ella, seguida por Capitán. «Hola, pequeña». Mónica se arrodilló para abrazar a la niña. «¿Cómo estuvo la escuela?» «Bien. Saqué 10 en mi examen de matemáticas». Sofía sonrió con orgullo. «Eso es maravilloso. Tu papá me contó que estabas estudiando muy duro». Diego las observaba desde la puerta. Algo cálido y largo tiempo dormido se removía en su pecho. Desde la muerte de su esposa, había construido muros alrededor de su corazón, enfocándose únicamente en Sofía y en sobrevivir día a día. Pero Mónica había comenzado a atravesar esos muros sin siquiera intentarlo. «Ven, siéntate». Diego señaló las sillas del jardín. «¿Cómo está tu hermano?» «Mejor». Mónica suspiró con alivio evidente. «La rehabilitación está funcionando. Tiene 30 días limpio y consiguió trabajo en una empresa de logística, algo honesto y estable. Finalmente está entendiendo que tiene una segunda oportunidad. Me alegro mucho por él y por ti. No estaría pasando nada de esto si no fuera por ti, Diego». Mónica lo miró con intensidad. «No solo me salvaste aquel día en el pasillo, toda tu intervención salvó a Roberto, a la empresa, y expuso una red de corrupción que habría seguido creciendo». Diego negó con la cabeza modestamente. «Solo hice lo correcto. Cualquiera lo hubiera hecho». «No, no cualquiera». Ella tomó su mano. «Tú arriesgaste tu vida. Esos hombres podrían haberte matado. He enfrentado peores probabilidades». Diego sonrió, tratando de aligerar el momento, pero Mónica no soltó su mano. «Eso me asusta», admitió ella. «Que hayas tenido que enfrentar situaciones donde la muerte era una posibilidad real. No puedo imaginar lo que pasaste en el servicio militar». Diego miró hacia Sofía, quien ahora jugaba a lanzarle un frisbee a Capitán. «Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Vi cosas que nadie debería ver. Pero todo eso me trajo hasta aquí, a este momento, con mi hija sana y feliz. Y también me dio las habilidades para proteger a las personas que lo necesitan, como yo». Mónica sonrió suavemente. «Como tú». Se quedaron en silencio cómodo por un momento, observando a Sofía jugar. Finalmente Mónica habló. «Diego, hay algo que he querido preguntarte desde hace días, pero no he encontrado el momento adecuado. Adelante. El próximo sábado es el cumpleaños de Mateo. Vamos a hacer una pequeña reunión en casa, solo familia cercana y algunos amigos. Me preguntaba si tú y Sofía querrían venir». Diego la miró sorprendido. En su rostro vio esperanza, nerviosismo y algo más que no se atrevía a nombrar todavía. «Nos encantaría», respondió finalmente. «Sofía ha estado preguntando cuándo podría conocer a Mateo». La sonrisa de Mónica iluminó su rostro. «Perfecto. Y después, tal vez, ¿podríamos salir a cenar alguna noche? Solo nosotros dos. Sin niños, sin trabajo, sin amenazas de muerte». Diego rió genuinamente por primera vez en semanas. «Eso suena como un excelente plan». Un grito de alegría interrumpió el momento. Sofía había logrado que Capitán atrapara el frisbee en el aire. «Papi, Mónica, miren, lo hizo». La niña saltaba de emoción. «Eso es increíble, cariño». Diego se levantó y caminó hacia ella, seguido por Mónica. Mientras observaban a Sofía celebrar con su perro, Mónica se inclinó hacia Diego. «Gracias», susurró. «¿Por qué?» «Por demostrarme que todavía hay hombres buenos en este mundo, hombres que protegen en lugar de amenazar, que construyen en lugar de destruir». Diego sintió un nudo en la garganta. Durante años, después de dejar el servicio, había luchado con su identidad. Ya no era un operador de élite, ya no estaba en misiones cruciales. Se había sentido perdido, cuestionando si su vida tenía el mismo propósito que antes.
Pero en ese momento, observando a su hija feliz, sintiendo la calidez de la mano de Mónica en la suya y sabiendo que había marcado una diferencia real en las vidas de personas buenas, Diego finalmente entendió algo fundamental. El heroísmo no solo existía en campos de batalla extranjeros, existía en las decisiones diarias de defender lo correcto, de proteger a los vulnerables, de crear espacios seguros para que las personas pudieran vivir con dignidad. ¿Sabes? Diego rompió el silencio. Después de dejar la Marina, pasé mucho tiempo preguntándome si había tomado la decisión correcta, si debería haberme quedado, si era un cobarde por elegir a mi hija sobre mi carrera. No fuiste un cobarde. Mónica apretó su mano. Fuiste valiente. Elegir el amor sobre la gloria, la vida ordinaria sobre la adrenalina, eso requiere más coraje que cualquier misión militar. Tal vez, pero durante mucho tiempo me sentí vacío, como si hubiera perdido mi propósito. ¿Y ahora? Diego miró alrededor, su hija riendo, su hogar lleno de paz, la promesa de nuevas conexiones y posibilidades con Mónica. Y recordó la junta directiva, las vidas que había salvado, la corrupción que había expuesto. Ahora entiendo que el propósito no se trata de grandes gestos o misiones épicas. Se trata de estar presente cuando importa, de proteger lo que es valioso, de crear momentos como este. Mónica sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Eres un buen hombre, Diego Martínez. Estoy intentándolo, cada día. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y púrpuras. A lo lejos, el ruido constante de la ciudad continuaba su sinfonía interminable. Pero en ese pequeño jardín había una burbuja de paz y esperanza. Sofía corrió hacia ellos, Capitán a su lado. «Papi, tengo hambre. ¿Podemos pedir pizza?» «Claro, princesa». Diego la levantó en brazos. «Mónica, ¿te quedas a cenar con nosotras?» «Me encantaría». Mientras entraban a la casa, Sofía tomó la mano de Mónica espontáneamente. «Mónica, ¿sabes que mi papi es un héroe? Él salvó a muchas personas de los malos». Mónica miró a Diego sobre la cabeza de Sofía. «Sí, lo sé. Tu papá es muy especial. ¿Y vas a ser nuestra amiga para siempre?» La pregunta inocente de Sofía hizo que ambos adultos se miraran. En ese intercambio de miradas había tanto dicho y tanto por decir. Promesas tácitas, esperanzas compartidas y el delicado reconocimiento de que algo nuevo y hermoso estaba comenzando a florecer entre las cenizas de sus respectivos pasados. «Eso espero, Sofía», respondió Mónica sinceramente. «Eso espero». Más tarde esa noche, después de que Mónica se había ido y Sofía estaba dormida, Diego se sentó en su estudio. Sobre su escritorio estaba su vieja insignia de SEAL, la que había ganado después de completar el entrenamiento más brutal que existía. La tomó en sus manos, sintiendo el peso familiar del metal. Durante años, esa insignia había definido quién era. Era su identidad, su orgullo, su propósito. Pero ahora entendía que era solo un capítulo de su historia, no toda la historia. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto Sandoval. «Diego, la junta directiva se reunió hoy. Votaron unánimemente para ofrecerte el puesto de director de seguridad corporativa. Tiempo completo. Buen salario, beneficios completos, horarios flexibles para tu hija. ¿Interesado?» Diego sonrió. La oferta era generosa y llegaba en el momento perfecto. Pero más que el dinero o el prestigio, representaba algo más. La oportunidad de seguir marcando una diferencia, de usar sus habilidades para proteger a personas buenas, haciendo trabajo honesto. Respondió: «Muy interesado. Hablamos mañana de los detalles». Guardó su teléfono y volvió a mirar la insignia SEAL. Con cuidado, la colocó en un marco junto con una foto de su esposa fallecida y otra de Sofía. Estos eran los pilares de su vida, honrando su pasado, recordando a quienes había perdido y protegiendo su futuro. Se paró y caminó hacia la ventana.
La Ciudad de México se extendía ante él, millones de luces titilando en la oscuridad. Cada luz representaba una vida, una historia, un mundo de posibilidades. Diego había jurado proteger y servir muchos años atrás, cuando se unió a la Marina. Ese juramento no había terminado cuando dejó el servicio, simplemente había evolucionado. Ahora protegía de maneras diferentes, pero igual de importantes. Pensó en Mónica, en su fortaleza y vulnerabilidad. Pensó en Sofía, durmiendo pacíficamente en su habitación, inocente y llena de potencial. Pensó en las vidas que había tocado ese día en la junta directiva, en la corrupción que había ayudado a exponer, en el futuro que había ayudado a asegurar. Tal vez el heroísmo no se trataba de medallas o misiones clasificadas. Tal vez se trataba de esto: estar presente, actuar con integridad, proteger lo que importa y tener el coraje de abrirse nuevamente al amor y a la conexión humana después de la pérdida. Diego sonrió para sí mismo. Por primera vez en años, el futuro no se sentía como una carga o un recordatorio de lo que había perdido. Se sentía como una promesa, llena de posibilidades y esperanza. Se apartó de la ventana y apagó la luz del estudio. Mañana hablaría con Roberto sobre el nuevo trabajo. El próximo sábado iría al cumpleaños del hijo de Mónica. Y tal vez, solo tal vez, permitiría que su corazón comenzara a sanar y a abrirse nuevamente. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, Diego pasó frente al cuarto de Sofía. Abrió la puerta suavemente y la vio dormir. Su rostro angelical, iluminado por la luz de noche con forma de estrella. Se acercó y besó su frente suavemente. «Te amo, princesa, y voy a asegurarme de que siempre estés segura y feliz. Esa es mi misión ahora». Cerró la puerta y se dirigió a su propia habitación. Por primera vez en mucho tiempo, Diego Martínez, ex SEAL de la Marina, padre soltero y ahora director de seguridad corporativa, se durmió con una sonrisa en el rostro, porque había aprendido algo valioso. El coraje no solo se manifestaba en campos de batalla, se manifestaba en elegir proteger a los vulnerables, en defender lo correcto, sin importar el costo personal, y en tener la valentía de abrir tu corazón nuevamente después de haber conocido el dolor. Y a veces los héroes no necesitaban uniformes o armas, solo necesitaban estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con el coraje de decir: «Manos fuera de la dama»,